Fiscal José María Campagnoli, gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. ¿Cuál es su situación hoy en la justicia, doctor? Bueno, yo estoy suspendido hace 4 meses y 9 días, así que estoy en esta situación, a la espera de un juicio político, un jury de enjuiciamiento, que todavía no tiene fecha, y que, bueno, ahí veremos qué pasa si me destituyen o no. ¿Y el por qué? ¿Qué causas han incomodado al gobierno? Bueno, yo no tengo ninguna duda que mi investigación sobre el llamado caso Báez fue lo que incomodó. No tengo ninguna duda que a partir de ahí, de las conclusiones de mi investigación, empezó una persecución que primero se enfocó en mí y después siguió con mis empleados y mis colaboradores. Fue desmantelada la unidad con la cual yo trabajaba. Una unidad gente muy joven y jóvenes, brillantes, con mucha vocación por el servicio público y que lamentablemente en momentos en que la sociedad está pidiendo soluciones en temas de seguridad y de justicia, se desaprovecha una herramienta que había demostrado ser muy eficaz a la hora de enfrentar a organizaciones criminales, mafias y delitos de corrupción. Y donde la independencia de los poderes acá está claro que no se está cumpliendo. Bueno, para mí es clarísimo que el equilibrio que necesita el sistema republicano se rompe cuando un poder avasalla a otro, y es necesario para que funcione un sistema de gobierno como el nuestro que haya un equilibrio, y ese equilibrio está roto, porque si no hay posibilidad de hacer investigaciones independientes, el Poder Judicial no cuenta con eso que hacemos los fiscales, ¿no? El Ministerio Fiscal es relativamente joven en nuestra República, y la gente muchas veces no sabe qué es lo que puede hacer un fiscal. Y un fiscal lo que hace es investigar, como un médico cura, un fiscal investiga. Desde el lugar del pueblo, digamos. Es el representante de los intereses generales de la sociedad, que se traducen en un expediente penal, por ejemplo. Eso es lo que hacemos los fiscales, investigar, y si los fiscales no podemos investigar en forma libre e independiente, no tiene mucho sentido toda la estructura judicial que está creada. Ahora, qué poca, yo no sé, poca reacción de algunos sectores políticos o incluso de la propia justicia, porque, no sé, yo estoy también recordando el caso de Riggi y de Rívolo, que intentaron investigar a Vudú y quedaron corridos. Le pasa a usted. Y sin embargo hay como una tolerancia de esto. Yo no sé si hay un sector también del Poder Judicial que de alguna manera es cómplice de todo esto o no tiene herramientas para reaccionar. ¿Cuál es su visión de esto? No, yo creo que en mi caso es más grave, porque en mi caso desnuda la fragilidad del sistema, porque yo estoy siendo suspendido y estoy a las puertas de un juicio político con una mayoría simple por la cual me pueden destituir el mismo tribunal que falló 4 votos contra 3 por mi suspensión, es el mismo que me va a juzgar. ¿Es el mismo? Es el mismo, los mismos personajes que con una mayoría afín al gobierno van a votar probablemente mi destitución. Por eso yo creo que esta fragilidad institucional que denota la inmadurez de nuestra República es muy grave y ha quedado expuesta, pero también pienso que la gente tiene que saber lo que puede hacer un fiscal, y un fiscal puede investigar, un fiscal sí puede incomodar al poder, o sea, no es que a los poderosos no se los toca, sí se los puede investigar. Y la reacción de la gente, que ha habido y mucha, también de la propia justicia, porque al momento de mi suspensión salieron comunicados muy fuertes de la Asociación de Magistrados, de las 2 asociaciones que nuclean a los fiscales, hicieron comunicados muy duros, analizando el caso y señalando la locura que era esta suspensión, y también los colegios de abogados. O sea, ha habido una reacción muy importante de la propia gente de la Doctor, ¿qué ocurre con la investigación puntual y con el resto de las tareas que estaba llevando usted adelante con su equipo? ¿Quedó ahí trunco? Bueno, mi investigación ahora quedó en manos de otra fiscal, de otros magistrados, y mis labores también. La unidad que yo tenía para el esclarecimiento de casos NN, como se llaman los casos que no tienen un autor, ha sido poco a poco desmantelada, sacada del lugar donde estaban. Los funcionarios de mayor rango que dependían de mí fueron puestos
en un lugar de trabajo casi indigno, que por la presión de diputados, senadores y de periodistas, creo yo, fueron corridos a un lugar un poquito mejor, pero que era una venganza. Pero sin duda que es sin duda que esto se trata de una persecución y de una clara, de lo que es un mensaje al resto de los fiscales y de los funcionarios judiciales para ver qué pasa si alguien quiere esclarecer un hecho con independencia. ¿Y usted quedó sin ingreso económico? No, yo tengo una disminución de mi sueldo de un 30%. Que no es poco. Claro, lo único que yo hago, hice en mi vida fue trabajar en la justicia y mi familia depende únicamente de mí como sostén. De todas maneras, yo puedo seguir subsistiendo y también me quitaron la fiscalía donde yo tenía los casos vinculados a Báez. Por esa fiscalía yo cobraba un plus de otro 30%, eso me lo quitaron en el mes de noviembre y mi suspensión fue en diciembre. Pero hay cosas que no son tangibles como un sueldo, sino que es mi labor como fiscal. Yo tengo una función que cumplir, cada día que pasa es un día que yo no puedo hacer mi trabajo y es lo que yo deseo, volver cuanto antes a mi fiscalía y por eso yo voy a pedir que el juicio se lleve adelante con la mayor transparencia posible, con ingreso de público, de periodismo, que se televise si es posible, para que si ponemos luz a algo que se maneja normalmente en la oscuridad, va a haber menos chances de que hagan lo que quieran. Doctor Campagnoli, yo le leí hace aproximadamente una semana un reportaje muy interesante que le hicieron en el diario La Nación, porque usted hace 10 años era subsecretario de Seguridad de la Nación, de este mismo gobierno. Exactamente, sí. Pasaron 10 años y el tema de la seguridad hoy es un eje central en la preocupación de todos los argentinos y además es un tema que va a influir muchísimo en las próximas elecciones. ¿Qué nos ha pasado en estos 10 años? Porque usted, junto con Quantín, me acuerdo haberle hecho varios reportajes, por ejemplo, en el tema de los desarmaderos y los robos de autos, habían hecho un avance realmente enorme. Claro. ¿Y qué pasó? Bueno, yo creo que la clave en el tema de la seguridad es el control ciudadano de las fuerzas policiales y de las fuerzas de seguridad y que estén en cabeza de un civil. O sea, la decisión, voy a hacer un paralelismo, de ir a la guerra, no la toma un general, la toma un presidente, la toma un congreso. La lucha contra el delito, que se va tomando ribetes de guerra, contra el narcotráfico, por ejemplo, no puede estar solamente en manos de policías o de gendarmes. Ahí tiene que haber una decisión política muy fuerte y un control muy estricto de las fuerzas de seguridad para evitar que se corrompan y para tener un plan de acción. En aquel momento, esos 14 meses que yo fui subsecretario de Seguridad con el doctor Quantín en el ministerio del doctor Vélez, teníamos un plan, hicimos un plan con corto plazo, mediano plazo y teníamos un control muy estricto de las fuerzas de seguridad y de los jefes policiales. De esa manera, por ejemplo, un tema que preocupaba en aquel momento era el robo de automotor seguido de muerte. No, y ahora es... Hoy es muerte seguido de si robo te robo. Pero en aquel momento concentramos nuestra atención en qué pasa con el robo de auto, por dónde se van por la frontera, y dónde se reducen las autopartes y un hostigamiento permanente con los recursos que tiene el Estado, o sea, AFIP, inspecciones, sin llegar ni siquiera a tirarle el fardo a la justicia, porque el tema de la seguridad es un tema netamente del Poder Ejecutivo. Y nosotros, haciéndonos cargo de nuestro trabajo y yendo todos los días a controlar tanto el lugar clásico de desarmaderos que era la calle Warnes, o la Ruta 8, o en distintas partes del país, se bajó un 50% el robo de automotor, pero no dicho por nosotros, que por nuestras estadísticas, dicho por las compañías de seguro que tuvieron que bajar las primas porque había bajado el robo del auto. Abandonó. Y después, ¿qué pasó también? La muerte seguida, que en general eran policías los que morían, porque eran los que se resistían a un asalto de su auto y en un tiroteo morían, de 48 que habían sido el año anterior a que estábamos nosotros, se bajó a 2. O sea, yo creo que se puede, mi experiencia en esos 14 meses fue muy fuerte y tuve esa sensación de que es posible el cambio. O sea que hoy si se hace seriamente. Mucho de lo que nos pasa tiene que ver con el Poder Ejecutivo.
Yo no tengo ninguna duda que el tema de seguridad es un tema del Poder Ejecutivo, que querer pasar la pelota a los jueces o a los fiscales, no digo que no tengan nada que ver, porque también hay una cuestión, si reina la impunidad tiene que ver con la seguridad también, porque el hecho de que la gente piense que no le pasa nada, que hay una justicia lenta, o una justicia que no funciona, o fiscales que no actúan como tienen que actuar, tiene que ver también. Claro. Pero la línea principal es del Poder Ejecutivo. Es que hoy ni pasan la pelota. Directamente dicen, no te dan pelota. Directamente, porque acá no, qué inseguridad. No, nada. Es más, el miércoles pasado o el otro se ríen en la cara. No, qué inseguridad. Sí, es como si viviesen en otro con país, un diputado. No, con dos, claro, como usted está en la comisión de seguridad, ¿qué hicieron? Así, riéndose, y compramos 20 patrulleros, es un chiste, dice. ¿Qué podemos hacer en 2 semanas? Mira la respuesta. Claro. Yo creo que hasta hoy tampoco hicieron nada, pasaron 3. No, ahí tiene que tener un plan integral, ver cuáles son los problemas más acuciantes. Ahora, doctor Campagnoli, usted, junto con Belis, en ese momento del doctor Quantín, tenían un plan de seguridad. Sí. Ese plan de seguridad... No hubo voluntad política. Bueno, en un principio sí, la hubo, porque el propio presidente, Néstor Kirchner en el Salón Dorado, presentó nuestro plan, al estilo que se hace en la Casa Rosada, con un montón de público, y se empezaron a empezar los proyectos de leyes, algunas leyes tuvieron su proyecto, pero bueno, básicamente el plan incomodaba a muchos, yo creo, y con el tiempo, cuando nosotros nos fuimos, se fue desmembrando, ¿no? Nosotros planteábamos la descentralización de las fiscalías, de llevar todas las fiscalías a los barrios. Se tocaban muchos intereses. Muchos intereses, sobre todo de aquellos que por ahí no tenían mucho interés de dejar su despacho en el centro e ir a una fiscalía, a un barrio, como hice yo, que fui a la Fiscalía de Saavedra. Otro plan era hacer una agencia federal de investigaciones, que ahora de vuelta yo lo vuelvo a escuchar en nuevos proyectos, que era una forma también de federalizar la investigación en delitos graves y mezclar un poco todo ese poder que algunas fuerzas tienen como si fuese solamente de ellos, y hacerle poner un poco de inteligencia a la cuestión de... O sea, ejercer autoridad. Es decir, ejercer la autoridad es la clave. Es la clave. Doctor, yo en el reportaje leí un dato que a mí me impactó. Usted decía que llegan al tribunal solo el 2% de los delitos que se denuncian. Claro. Ni hablar de los que no se denuncian, pero de los que se denuncian llega a la justicia nada más que el 2%. Claro, del 100% de los hechos que se denuncian, o sea, si vamos a la cifra negra, ese porcentaje tiende a 0. Claro. O sea, de ese 100% solamente 2% llega a conocimiento de lo que es un tribunal oral. No todos llegan a condena tampoco. Por eso cuando muchas veces me han preguntado a mí por el tema del Código Penal y el proyecto del Código Penal, y yo digo que a mí me preocupa más qué hacer con ese 98% que demuestra la ineficacia del sistema, la ineficacia ya sea de las fuerzas de seguridad, de las policías y de las fiscalías y de los juzgados, ¿no? Que no pueden procesar más casos para llevar y engrosar ese porcentaje que es muy mínimo, 2%. Fíjense que la gente casi ya ni hace denuncia, le arrebatan una cartera. ¿Sabe qué pienso? Qué increíble, uno que desconoce estos temas y ve muertos, y una gente inocente y grande, familias destruidas. Usted conociendo qué se puede hacer y de hecho haciendo y solucionando, debe sentir una impotencia. Sí, en este momento siento una gran impotencia porque no tengo las posibilidades de trabajar como estaba trabajando y como lo hacía todos los días con esta unidad, con la cual se trabajó el caso Báez, pero también se trabajaron en unos meses nomás, se lograron esclarecer 1.200 casos que eran NN y que habían sido archivados. O sea, una unidad que se dedicaba a entrecruzar los datos entre la cantidad de ese 98% y ese 2% de casos individualizados. Tratar de entrecruzar esa información y buscar, porque normalmente, por ejemplo, nosotros en el distrito bancario de Saavedra Núñez logramos bajar a casi 0 la cantidad de salideras bancarias, que son hechos muy graves, que muchas veces terminan con una muerte, que muchas veces arruinan a una familia que sacó todos sus ahorros. Y bueno, estudiando cómo, empezando por quiénes eran los que entregaban esos hechos, que descubrimos analizando horas y horas de filmaciones previas a los hechos de salidera, pudimos detectar quién era el marcador y a partir de ahí tratar de individualizarlo y a partir de ahí toda la banda y establecer que no es que cuando hay 100 salideras hay 100 bandas, no, hay una o dos bandas que hacen siempre el trabajo más o menos parejo con una rutina en un mismo espacio, en un mismo lugar
y llevamos después a la cárcel a esa banda y son condenados. Bueno, a mire, en usted encontramos la respuesta de que se está haciendo, que se puede, que hicimos. Normalmente acá en esta mesa encontramos incluso colegas suyos, dicen, bueno, no es tan fácil, porque no, es como que es todo impedimento, ¿no? No, para mí no voy a decir que es fácil, pero es posible. Es posible. Con trabajo, con muchas horas. Bueno, en el tema de los desarmaderos ustedes lo probaron. Exactamente. Era una mafia tremenda. Y... Sí. Es más, hay una anécdota, si me permite, un poco hasta graciosa, que paralelamente a nuestras inspecciones y el control que tratábamos de hacer de la venta de cosas robadas para impedirlo, había una causa judicial donde había escuchas telefónicas. Y entonces se ve que lo está llamando para llevarle la mercadería al tipo del desarmadero. Y el desarmadero le dice, no, acá no traigas nada. Acá vino la Inspección General de Justicia, vino la FIP, vino la Policía Federal. Hasta Cuantín pasó el otro día, decía el tipo, como yo, no me traigas más cosas robadas, porque aquí estamos muy controlados. O sea, controlando realmente, o sea, con la decisión política de... Cambiarán la estrategia, pero acá ya está desactivado. Por lo menos ahí va, o sea, hubo una clara muestra de que el delito bajó. Usted habló ahí de la decisión política, da la sensación de que es lo que falta, porque a mí me parece que no hay un Estado ausente, sino un Estado absolutamente ineficaz e incompetente en este tema. Sí, yo creo que esa decisión política demuestra también eso, ¿no? Que también hay que ver las causas, ¿no? De por qué es difícil controlar a las fuerzas de seguridad o a la Policía Federal en el momento del trabajo que ellos tienen que hacer. ¿Cuál es la línea clara? Es muy difícil a veces dar un mensaje claro a un subordinado cuando yo me bajo de un auto de $1.000.000, ¿correcto? Entonces me parece que un poco también el que está en la primera línea tiene que ver, el que me está dando la orden es un ejemplo de austeridad o de conducta, como lo era el doctor Cuantín. Doctor, gracias por haber estado con nosotros, ha sido un gusto tenerlo aquí y bueno, acompañándolo, porque sé que debe ser momentos muy difíciles para un hombre con la vocación y la fuerza que usted ha tenido como fiscal. Debe sentirse, como decía a partir de la pregunta de Eduardo, con una enorme frustración, ¿no? No, yo conservo la esperanza, estoy fuerte, estoy tranquilo, tengo la conciencia de haber cumplido con mi deber y con mi juramento de fiscal, y lo voy a llevar y voy a presentar batalla en todos los frentes hasta que esta locura tenga un poco de cordura. Fiscal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya continuamos.